la presencia en cabina. Diría que una vez más, porque pues, se produjo hace recientemente, pero siempre con la posibilidad de ahondar en temas interesantes. Ángel Locuar es, insisto, como muy bien dije ese día, no solamente un abogado, un litigante, un gran conocedor del derecho, desde los tribunales, desde la consultoría, desde las oficinas, sino también una experiencia política de larga data y un hombre que pasó también por el servicio público del país. Queremos darle los buenos días y la bienvenida al Gobierno de la Mañana una vez más, doctor Locuar. Gracias por la oportunidad de venir a comer. ¿Ya pidieron el almuerzo? Viene en camino. Bienvenido, hombre espléndido. Viene en el camino. ¿Cómo quieren las papas? Salteadas. Don Ángel, vemos que usted ha sido contratado por un bufete de abogados de los Estados Unidos. Veo que es Silva & Silva, sede en la Florida. Dice que están especializados en representar a víctimas que han sufrido lesiones personales y muerte por causa de negligencia. Dice que han recuperado miles de millones de dólares en nombre de los clientes que han sufrido lesiones catastróficas que alteran la vida. La pregunta mía es, ¿hay algún precedente de un caso ocurrido, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, que se han producido demandas en Estados Unidos y que eso haya encontrado asidero en los tribunales norteamericanos? No, porque yo no recuerdo históricamente ningún caso en que la negligencia que se presume haya provenido de un norteamericano y la víctima sea otro norteamericano y la empresa esté registrada en Nueva York. En consecuencia, eso le da un perfil totalmente diferente. Doctor Locuar, usted hizo referencia específicamente en su anterior visita aquí a algo que ayer vuelve a resaltar y tenía relación con el rol de Onesvíe y del hecho que usted decía que desconocía si había o no una comisión, en tanto no existía un decreto que nombrara a personas en esa comisión. Con lo que dijo el presidente el día de ayer, ¿cuál es su opinión ahora, nueva vez, sobre ese tema? Bueno, el presidente me asombró ayer. Yo había dicho que lo he visto en algunos temas mentir con toda sinceridad. Sí. Tanta sinceridad que se lo cree. Pero ayer hizo ejercicio de un desconocimiento del tema que no es propio de un presidente de la República y que en buena lid quizás sus asesores tampoco le han debido dejar tratar el tema de esa manera, porque a todos nos conviene que la presidencia de la República sea una institución revestida de credibilidad. Pero vamos a ver que el presidente dice ayer, respondiendo a una carta que me envió Onesvíe, se ha dicho desde el día 10 de abril que Onesvíe conforma con otras personas que nunca se supo una comisión para investigar el desastre. Bueno, todo el que sabe un poco de derecho y más el que sabe derecho público entiende que las comisiones se designan por un acto de carácter administrativo. Hasta la comisión que va a ir a la coronación o al entierro de un rey es por un acto administrativo que se llama decreto. Onesvíe me responde el 21 de mayo, me llega la carta el pasado jueves, en la que admite que no ha sido conformado ningún decreto, que no ha sido dictado ningún decreto que designe esa comisión. ¿Por qué hacía falta un acto administrativo? Porque la primera que no tiene calidad para esa investigación es Onesvíe. Onesvíe es un ente que fue creado exclusivamente para hacer auscultamientos para desastres de carácter natural. Esa es la única competencia que tiene ese órgano creado en el año 2001. Entonces tú ves el decreto y tú dices, bueno, Onesvíe, creada por el decreto 715-01, ¿de qué se encarga? Bueno, se encarga de evaluar la fragilidad de determinadas infraestructuras para un terremoto esperado. Oye, ni siquiera te habla de ciclón, es un terremoto. Bueno, yo pensaba que tenía otros alcances. No, aquí está el decreto. Entonces, Onesvíe no fue creado para eso. Si tú quieres utilizar a Onesvíe para otra cosa, tú le das la competencia. No hay ningún problema. Tú le puedes dar competencia para que te rinda un informe. Claro que el presidente puede hacer eso, pero tiene que dictar un acto. ¿Por qué? Porque el Estado se rige por el principio
constitucional de sometimiento pleno al ordenamiento jurídico. Y en derecho público es imperiosa, imprescindible para que alguien actúe en nombre del Estado una norma previa. Es que todo el que está en el Estado, cuando actúa, tiene que decir: yo actúo en función del artículo tal de la Constitución, del artículo tal de la ley, del artículo tal del decreto tal o del artículo tal de la resolución tal. Nadie actúa en el aire, eso es propio del derecho privado. Entonces, cuando el presidente dice esto, pero llega más, entonces dice que para que rindan un informe independiente. Pero es que el decreto de Onasvie dice que eso es dependencia del presidente de la República. Entonces, ¿cómo que va a ser independiente si es dependiente de él? Lo dice el artículo 3 en la parte infine del decreto que crea ese órgano. Pero el presidente llega más. Debieron pararlo. Entonces, te dice que ese informe, que él dice que es independiente, es el que le van a entregar a la Procuraduría General Administrativa, al órgano independiente que él sazonó durante 5 años para crearlo. Él le va a mandar un informe de un órgano que depende de él. Es decir, pero además que hay otro problema. Yo te estoy hablando en el marco de la actuación de un presidente que es en el ámbito del derecho público y él está sometido a la ley. Pero que también hay otra ley, es que el Ministerio Público tiene su propia ley. En consecuencia, en el Código, quien tiene la facultad para designar perito no es el presidente para mandarle un informe a la Procuraduría, sino la Procuraduría, con un protocolo particular establecido en la ley. Entonces yo creo que ayer el presidente no dio un buen ejemplo al país y ahondó un problema, que la verdad es que a ese problema de Jet Set, señores, lo que el gobierno debía es buscarle una solución compensatoria justa a las víctimas, porque no es posible revivir a los muertos, pero sí es posible, y deber, responsabilidad del Estado, sí es posible resarcir a los sobrevivientes de las víctimas. No podemos hacer que resucite el papá y la mamá de 3 niños que han quedado huérfanos. Lo único que el gobierno, responsable de eso por no haber garantizado la seguridad, puede hacer es compensar para garantizar a los sobrevivientes de las víctimas, para que esos niños tengan garantizada salud, educación, asistencia psiquiátrica o psicológica, la que necesiten hasta que sean adultos. El presidente, en vez de enfocarse en echarle tierra a un fuego que nadie encendió de manera deliberada, sino que es fruto de la negligencia y de la irresponsabilidad del Estado, lo que el presidente ha debido hacer es, bueno, mira, yo soy amigo de Antonio Espaillá, por ejemplo, no digo que lo sea, pero supongo, me cae bien Antonio, es un amigo, no quiso que se produjera eso, pero tengo la presión de las víctimas. El Estado es responsable porque el Estado no ejerció su obligación de garantizar la seguridad en ese lugar, ni a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entonces, de la vivienda ahora, de la alcaldía. Oye, vamos a repartir las responsabilidades. Porque las responsabilidades están claras para los muertos. Las responsabilidades están claras para los heridos. Las responsabilidades están claras para los descendientes o los parientes de esas víctimas. Oye, vamos a ir a un tribunal 2 años, 3 años, a estos tribunales de la República que a veces tienen la tradición malsana y quieren a veces valorar los muertos a 500,000 pesos. Vamos a ir a un tribunal a pelear quién paga la indemnización, porque el daño está probado. Bueno, vamos a pasar ahí 2 años, 3 años, el gobierno intentando echarle a ese fuego social tierra para que se apague. No se va a apagar. Es mejor decir, venga, las víctimas más desvalidas, vamos a hacer un acuerdo compensatorio con el gobierno, en que el gobierno asume una parte de la culpa, el dueño del establecimiento otra parte de la culpa, la alcaldía otra parte de la culpa, y vamos a compensar al que quiera. El que quiera litigar, tiene derecho a litigar. Pero si el gobierno destrampa a los más infelices,
les evita el infierno de 2 o 3 años y les evita el 30% de costo de los abogados. Eso es lo que sería un acto responsable del Estado que tienda a buscar una solución en el marco de una realidad que nadie quería provocar, pero se produjo. Pero cuando el presidente está dándole vuelta al tema y tratando de producir un informe que todo abogado va a hacer que se rechace, porque todos los abogados penalistas van a conseguir que el juez rechace ese informe. Sí. El artículo 2 de los objetivos de OSNAVIE dice: elaborar proyectos de refuerzos para aquellas estructuras que resultaren incapaz de comportarse satisfactoriamente con sus características actuales. O sea que va un poco más de examinar, como dice, la infraestructura existente para cumplir con los objetivos de enfrentar vulnerabilidades de terremoto. Pero eso solo un anuncio. Eso es para actividades naturales, no, terremotos. Por eso le digo, el 1 eso habla de terremoto, el 2 se extiende a que cumpla con las características existentes, si usted lo lee bien, pero eso será objeto después. Vimos su comunicación a OSNAVIE. Quisiera preguntarle puntualmente, usted o conoce otro de los abogados, ¿le ha dirigido alguna petición al Ministerio Público, que es el que tiene la facultad exclusiva de designar los peritos, a ver si le informa a ustedes como partes intervinientes y que pudieran ser intervinientes, si ha nombrado los peritos conforme a lo que establece el artículo 204 del Código de Procedimiento? Yo no sé si otro abogado lo ha hecho. Yo no lo he hecho por una razón sencilla. Dije aquí en el programa la vez anterior que para mí las querellas, las demandas civiles se deben depositar cuando se disponga del material básico que se va a usar para desarrollar los argumentos y disponer de las pruebas. Estas documentaciones de las que estamos hablando me la entregaron el jueves pasado. ¿Lo ve como una posibilidad solicitarlo? Claro. Entonces, yo hasta este momento estoy reuniendo el material para la demanda de mis clientes. En Estados Unidos creo que ya la semana que viene están en condiciones de adelantar la primera actuación ante los tribunales. No sé si otro lo ha hecho. Yo no lo he hecho porque no he depositado las querellas y demandas, y eso es lo que me habilita para hacer solicitudes al Ministerio Público, porque es lo que me haría parte. Ahora, no me parece que lo haya hecho el Ministerio Público, porque esa es una cuestión pública. Es decir, cuando el Ministerio Público lo haga, vamos a saber todos quiénes son los peritos, si tienen las condiciones para realizar el peritaje, si son admitidos por todas las partes, pero es una prerrogativa que el presidente Abinader quiso darse él y que la ley otorga al Ministerio Público, que él dice que es independiente. Entonces el Ministerio Público es independiente. Él nombra una comisión independiente que depende de él, y entonces le va a mandar el informe de la comisión independiente que depende de él al Ministerio Público, que es independiente y tiene facultad para ser él quien designe a los peritos. Entonces creo que al presidente lo han metido en un lío, que era mejor que no hablara de eso. Era mejor. Por ejemplo, es que cuando se designa una comisión, antes de hacer el trabajo en el plano administrativo, ahora no estoy en el plano penal, cuando el presidente de la República designa una comisión, lo primero es que en ese momento tú tienes que saber quiénes la componen, porque los nombres de la comisión 6 semanas después no se lo cree nadie. Primero, quiénes la componen. Segundo, ¿para qué es la comisión? ¿Cuál es el mandato? Porque esa comisión va a tener que hacer actuaciones, y las actuaciones las hace en virtud de un apoderamiento de un acto administrativo del presidente. Nada de eso existe. Cuando yo dije que no habrá informe porque no existe la comisión, reitero que es así. El presidente ayer lo llevaron a errar. Fue yerro todo lo que dijo. Pero yo te diría otra cosa. Yo creo que es un hombre serio el señor de OSNAVIE. Todo el mundo me habla bien de él, pero él es ingeniero, él no es abogado. Él no sabe cuándo lo están poniendo a decir o a hacer tonterías. Pero es que en una comisión que va a actuar en suelo dominicano tiene que haber técnicos dominicanos calificados. Señores, ¿cómo es que en una comisión que investiga un evento tan trascendente con 236 muertos, 133 heridos, 136 niños, no está el CODIA, en el nombre de Dios? Es que hace 2 o 3 días yo hablé con el presidente del CODIA y no sabía, no tenía ni idea. Al CODIA lo único que ha llegado de la Fiscalía es una solicitud de información sobre
la permisología. Le han pedido al Ministerio Público que dé una copia de la permisología de JetSet. Obviamente, ¿qué iba a decir el CODIA? Que no tiene eso, porque el CODIA no guarda planos ni permisos ni participa de eso. Los planos y permisos los guarda el ayuntamiento. Que miren, no hay nada. El ayuntamiento me respondió. Los planos y permisos los guarda ¿quién? Los guarda el Ministerio, antes el Ministerio de Obras Públicas, ahora el Ministerio de la Vivienda. Miren, no hay planos, no hay nada. Es que la ley expresamente dice que para modificar un plano hace falta ir al Cabildo y hace falta ir al Ministerio, hoy Ministerio de la Vivienda. En consecuencia, no había ningún vacío legal. Ante este follón de Yamasá que ha hecho el gobierno, lo que procede es buscar una solución, señores. Si van a condenar a Antonio Espaillao, no lo van a condenar. Si son 2 años o más de 2 años, dependiendo de la línea de investigación, eso no resuelve el problema de los hijos, de los papás, de las víctimas. Hablemos de resolver el problema de las víctimas, y si resolvimos el problema de las víctimas, toda la presión sobre el gobierno, si se comporta de manera responsable, decente, no tratando de ocultar un hecho inocultable, toda la presión va a bajar. Es más, si el presidente Abinader, si es amigo, si quisiera prestarle su concurso de amigo, que no lo veo mal, al dueño de JetSet, lo que debería propiciar un acuerdo para indemnizar por lo menos a las víctimas que quieran ser indemnizadas de manera amigable. Pero entonces, el que sea el gobierno, que sea el Estado que lo No. Todos. No. Todos. El dueño tiene una responsabilidad que nadie puede negar y que se probará en los tribunales. Pero el gobierno también. El gobierno saca el dinero. Entonces, no, es que el gobierno también es responsable. Y tenemos que hacer que el gobierno asuma sus responsabilidades para que se cuide de que hechos así no se vuelvan a producir. Pero es que, oye, la alcaldía también es responsable. Es que la que tiene más inspectores por ahí es la alcaldía. De hecho, los inspectores del Ministerio de Obras Públicas actúan de manera episódica en una construcción cuando se está levantando. Van a ver el varillaje, van a ver la mezcla, van a ver una serie de cosas del área infraestructural. Pero el Cabildo no. El Cabildo tiene permanentemente inspectores que están viendo en los barrios todo lo que se está haciendo. Y tenían que saber, no es admisible que el Cabildo no supiera que eso se cambió de cine a discoteca. No es posible que el Cabildo no supiera que eso se incendió, porque los que fueron a apagar el incendio fueron los bomberos, que es un departamento del Cabildo. Entonces, aquí tiene responsabilidad todo el mundo, y es posible que le convenga a las víctimas que la responsabilidad sea solidaria con el Estado, porque es probable, aunque dicen que es rico, yo no sé cuán rico, que la fortuna identificable de Antonio Espaillao no alcance para redimir el daño a las víctimas, ni siquiera en algo aceptable, porque son demasiados. Sí. En consecuencia, no, es que la solución debe ser de todos, de él y del Estado, porque la responsabilidad es solidaria en este caso. Y además, porque es la que conviene a las víctimas. Así como te hablan del interés superior del niño, ahora yo te diría que hay un interés superior de los descendientes de las víctimas. Y el interés superior de los descendientes de las víctimas, de los sobrevivientes de las víctimas, la mayoría de ellos niños, se impone. ¿Y quién es el que puede compensar solidariamente junto con el dueño? El Estado y el Cabildo. Por eso yo creo que la mayoría de los abogados van a demandar al Estado. Entonces no es que estamos metiendo al Estado, es que el Estado está desde la primera querella. Ahora, ¿cuánto nos va a costar la condena al Estado? 2 años, 3 años. Y esa gente humilde que quedó sin el sustento básico puede aguantar 2 años, 3 años. Y cuando sean condenados, un Estado que no cumple la sentencia, a ustedes se le ha olvidado eso. Ustedes se imaginan una anciana de 80 años, niños de 3, 4, 7 años, esperando que el Estado cumpla la sentencia que dicte el juez que ordenó que le pagaran 2, 3, 4, 5 millones, lo que fuera. Y entonces después el martirio, el lío de que el Estado desacata la sentencia del Poder Judicial. Es más fácil que, si está tan preocupado por el tema el presidente de la República, que quiere producir informes que no son válidos, que no existen, con comisiones que no ha designado, pues es más fácil que admita una propuesta
en beneficio de las víctimas y o converse con su amigo para compensaciones amigables a los que quieran, porque siempre habrá familias que están tan dolidas que van a continuar con la acción en los tribunales, pero de pronto van a ser 20, no 200, ya tú resolviste el problema a los más vulnerables. Doctor, es la primera vez que en toda esta situación lo escucho a usted en principio, no he escuchado a nadie más, pero qué bueno que sea usted, porque no solo es abogado, sino que cuando hacía la introducción José Luis Mendoza y hablaba doctor Ángel Lockhart, durante muchos años le acostumbramos a decir licenciado Ángel Lockhart. Y luego es una muestra de cuando la gente asume con seriedad aprender un oficio, lo hace bien, porque el doctor primero era economista y luego se hizo un abogado, luego asumió a ejercer en los tribunales, y escuchando a Ángel Lockhart uno se da cuenta que ha tenido, como diría don Radamés Camacho, un saludo para Camacho, hizo su tarea y la ha desarrollado con un nivel alto de eficiencia, maneja el proceso. Esta es una situación que primera vez que escucho el concepto claro de que esta es una situación, una calamidad no pensada, no estimada, fruto, estoy absolutamente de acuerdo con ese razonamiento, de la negligencia privada y del Estado, no del gobierno, porque el tema aquí está que cuando la gente se pone colores o se pone el nombre del cargo que tiene en el momento, cree que es una crítica al individuo, y es una crítica al sistema, a todo. A mí me tocó pasar por la alcaldía del Distrito Nacional, y la realidad es que en la lógica de la administración pública es cierto que hay una falencia de diferentes instituciones, que a lo largo de toda la vida no hubo ahí un acompañamiento en las diferentes situaciones que se vieron allí. Ahí hubo un incendio que supone que hubo una remodelación. Esa remodelación debió tener una permisología también para poder resellado de plano, una serie de temas que se dan que aparentemente no se dieron. Y yo digo aparentemente porque ya hay una serie de documentos que refuerzan ese concepto. ¿Está esta sociedad, doctor, preparada para escuchar? Yulka reaccionó rápido y dijo un acuerdo con el Estado, y ese razonamiento que lo hace una persona que tiene además la presunción de la más absoluta buena fe, como Yulka, que es una gente positiva, en este contexto, y ha sido un matiz de la administración, cuidarse de lo que piensan las redes. En este contexto, ¿usted cree que hay espacio para que pueda promoverse una solución en la que el Estado, que yo estoy de acuerdo, que si me lo pregunta a mí, primero como servidor público y segundo como abogado de muchos años de ejercicio, yo creo que es así, que frente a una situación de esta magnitud y con la heredad del pasivo social que tiene ella, yo creo que ciertamente el gobierno debe girar hacia, el Estado gobierno debe girar hacia ser parte de una macro solución. Pero ¿piensa usted que hay espacio en este escenario de opinión pública, de este hate social, hay espacio para que se pueda promover una solución de esa naturaleza y que realmente pueda caminar? Yo creo que es la única justa y creo que es la única que le conviene al gobierno. El JET se colapsó. Eso no es un colapso del PRM, es un colapso de una estructura que el Estado no fiscalizó. Y el Estado no es el PRM antes de hace 4 años y pico, sí. Ahí falló el Estado, ahí falló la alcaldía, sin colores. Y ocurre que por los fallos del Estado, que no garantizó la seguridad a los individuos que iban a pasar un rato, a un cumpleaños, a divertirse, creyendo que iban a pasar un buen rato, lo que encontraron fue la muerte. El culpable primero es el Estado. Ahora eso no le quita responsabilidad al propietario. Pero ya tenemos los muertos y no podemos hacer nada por los muertos. Lo que podemos es tratar de resolver medianamente el problema de los vivos. La gente está persuadida en la calle de que el presidente de la República todo lo que hace es para ocultar el hecho. Eso es lo que tú vas a la calle, le preguntas a todo el mundo y todo el mundo cree. Pero la gente empieza a creer que el presidente no se preocupa por las víctimas. No las víctimas muertas, sino las víctimas del hecho, los que están vivos. Entonces, oye, un gobierno que... Pero, ¿por qué lo van a criticar si al gobierno en los primeros días puso una pensión durante 6 meses para los niños, para las madres cuyos hijos murieron y eran su sostén? Y nadie lo vio mal, todo el mundo lo vio bien.
Mira, Aníbal, este es un hecho trágico, el más trágico de la República. Señor, y ningún partido ha sacado provecho. Ningún partido ha usado el tema de Jet Set para cuestiones políticas. El país se ha comportado a través de las instituciones políticas con una madurez impropia de la República Dominicana. Todo el mundo está pidiendo una solución, lo que la gente no sale a plantear una que sea viable. Yo te voy a decir, a modo de ejemplo, para que después no me citen que dije esas cantidades, voy a poner un ejemplo solo para el ejercicio. Supón que mañana el gobierno diga que va a admitir su responsabilidad en la muerte de esos dominicanos que estaban ahí creyendo en la protección del gobierno, y también lo haga la alcaldía. Supón que mañana el gobierno diga, voy a pagar de manera compensacional, amigable, 2 millones a cada víctima. Supón que el ayuntamiento diga, voy a pagar 1 millón, lo único que voy a pedir porque no tengo fondo es que me lo habiliten en el presupuesto, ¿verdad? Y supón que el que está demandado principal ponga otra partida. ¿Tú no crees que para las personas que están jodidas, eso es mejor que ir a litigar y darle el 30 a un abogado? Porque yo estoy proponiéndolo, y por eso sí me van a criticar, yo estoy proponiéndolo amigable sin abogado para que la gente no tenga que darle el 30 a nadie, ni a mí. A nadie. Sí, porque eso es una tragedia y hay que buscarle a la tragedia soluciones. ¿Tú te crees que la oposición va a salir a criticar eso? No, en el nombre de Dios. Todo el mundo quiere que haya una solución para las víctimas. Pero cuando yo hablo de las víctimas es del que está vivo y está padeciendo los efectos del hecho. El hecho, inculpar del hecho a gentes, a instituciones, es una obligación de los abogados. Porque alguien tiene la culpa, aunque sea por negligencia. Pero inculpar del hecho al negligente y conseguir la condena contra el negligente en la justicia, no me va a resolver el problema de la familia, ni me va a devolver el muerto. Entonces, hay una cuestión en nuestro código que se llama solución alterna de conflictos. Y aquí, para el que quiera una solución alterna de conflicto, es mejor que ganar el conflicto, sin desmedro del derecho que tienen víctimas de continuar su proceso si quieren. Pero tú tienes 234 muertos, de pronto nada más te van a seguir 36. 236, sí, el listín lo trae mejor. Y hay figuras más de fondo, está el penal abreviado, que bueno, la barra de quien lamentablemente es el civilmente responsable absoluto y directo, que es el propietario. Yo, si fuera de su barra, lo propusiera, porque aquí no hay nada, nadie está discutiendo que él pudo inclusive haber sido una víctima ahí adentro. Oh, claro. Que lo era. Lo que pasa es que él tiene una barra para litigar, y esa barra para litigar no tiene buena imagen pública para soluciones, porque la contaminaron al principio. Entonces, tal vez él está amarrado a la naturaleza de su barra, que es buena, pero para litigar. Claro. Y lo que yo creo en esa propuesta que usted hoy está haciendo. Yo lo que estoy es diciendo. Y creo que alguien del Estado, del gobierno, debería mandar a buscar este programa en vivo. Para que lo sienten, porque, mire, yo hice la Duarte. ¿Tú sabes a quién yo hice la Duarte, compadre, sí. Después que un amigo suyo propuso entrarle a paro los buhoneros. Después otro propuso un amigo suyo. Después otro propuso quemar la Duarte. Otro propuso que en una Semana Santa le echaran gas y un fósforo. Una serie de locuras. Y al final, yo recuerdo que David dijo, no, vamos a hacer un acuerdo. Que se tome tiempo, que construya solución. Y lo hicimos, duramos 6 años. Y lo hicimos. Y ahí está la solución. Está mejorcito. Entonces, está la solución. Y sobre todo con 1.570 personas con huella digital haciendo un acuerdo. Los acuerdos son una vía racional frente a la magnitud del daño. ¿Y qué daño más absoluto que esta tragedia que se llevó de bruces a mal contado 236 personas y con un pasivo muerto, herido, un pasivo redimido, claro, de por lo menos algunas 2 o 3 mil personas? Claro. Ángel, yo tengo una particularidad, y es que muchas veces miro en tantas buenas intenciones como que no me terminan de convencer, y hay muchos abogados que incluso muchos que están frente a el dueño de Jet Set
al final yo siento que forman parte de todo el que le está organizando su cama para que él se acueste cómodo. Al final de cuentas, la República Dominicana organiza todo para que sea el Estado, pero el Estado no es el bolsillo de Luis Abinader, el Estado somos nosotros. O sea, al final, lo que usted está proponiendo es que nosotros, los demás, que muchos, que la gran parte de esos que van a terminar pagando la cuava son dolientes. Entonces, al final, es el Estado, es la ciudadanía, es el contribuyente el que va a terminar pagando la responsabilidad de Antonio Espaillat y Jet Set. Yo creo que tú estás equivocada. Puede ser. Primero, porque el Estado va a pagar como quiera. Es que todos los abogados vamos a demandar al Estado. Es que hasta las mismas autoridades la siento acomodando la No va cama. a pagar, Ángel. Espérense. No, si el Estado no tiene responsabilidad, al no va a paso, pagar. que yo no soy Emmanuel Macron. No se preocupe, aquí no le vamos a dar una pecosada. Menos mal. Qué barbaridad. No te vamos a golpear. Mira, Diulca, quieren endilgarle a la fiscalía, pero no hay una base legal Mire. para tú endilgarle Óyeme, es que al final aquí vence el discurso porque las mismas autoridades le han dado la cama a Antonio. Mire, diciendo que no, oye, que hay un vacío legal. Diciendo que hay un vacío que no es verdad. No, que hay. espere la garata al paso. Mire, primero, mintió el presidente de la República cuando dijo que había un vacío legal. Eso no existe. Profesor, ¿y por qué usted no puede decir se equivocó? Bueno, O yo pienso que porque la mentira tiene un concepto jurídico. se equivocó el presidente, lo aconsejaron mal. Por favor. Lo que pasa es que él insiste en el error. Bueno, se puede equivocar varias veces. Oye, Puede según reír su sin criterio. Pero un paréntesis ahí. Arregle su pero, cama, no dele, quiero que Ángel. se me vayan las ideas de ella, porque No, que yo está creo fuerte que eso, son, mentiroso, sí. yo creo que las ideas de ellas son las que tiene mucha gente que no está aquí, y hay que aclararlas. Nadie está discutiendo la responsabilidad del dueño del local. Eso no hay manera, nadie está loco para discutir eso. Yo no le puedo hacer cama porque no lo conozco. Yo no sé quién es, nunca en mi vida lo he visto. Si venimos de líneas políticas, no estoy en la línea política de él. En consecuencia, no tengo ni siquiera una sola coincidencia con él. Usted nunca fue a bailar Yesé y lo vio. Nunca entré al Yexé. Nunca en mi vida. Se perdió. Bueno, nunca fui. Okay. Ese es el hecho, nunca fui. De hecho, mi mujer y yo no somos muy de discoteca. Tú conoces a mi mujer. Nosotros no somos muy de discoteca y a Jet Set nunca, ni siquiera se me ocurrió ir. Cuando salió lo de Jet Set, yo me enteré de muchas de las fiestas yo no sabía nada de eso. Bueno, nadie puede exculpar al dueño del local. Ningún abogado. Pero todos los abogados están demandando también al Estado y el Estado va a ser condenado irreparablemente porque la culpa del Estado por falta de revisión de los locales en cumplimiento de la ley es tan innegable como innegable es la del dueño del local. ¿No será que el Estado no se va a defender tampoco? No, el Estado se va a defender. Ahí va para otro problema muy interesante. Aquí, contigo, yo lo voy a plantear por primera vez, con la certeza de que salvo ustedes quizás nadie me va a hacer caso, pero no se preocupen que yo estoy acostumbrado a que no me hagan caso cuando digo algo y más tarde, carajo, lo dijo loco. Oigan cuál es el siguiente problema. Ocurre que por primera vez en la normativa aparente y en la cultura del gobierno, por primera vez dice que hay un ministerio público independiente. Bueno, independiente eventualmente puede querer decir el hecho, vamos a ver cómo ocurre en la práctica, que es tan independiente que si encuentra culpa en el Estado, el Ministerio Público debe demandar al Estado. Lo digo otra vez. Eso nunca se ha visto. Ya se escuchó bien. Eso no se ha visto nunca. Es decir, el Ministerio Público siempre defiende al Estado. Pero suponga ahora que las pruebas sean contundentes de que el Estado faltó a su deber y entonces el Ministerio Público en su labor independiente demanda al dueño y demanda también al Estado. Eso debería ocurrir. Pero como yo no espero que ocurra, por eso yo he sostenido que al Estado hay que demandarlo en la jurisdicción contenciosa. Un paréntesis sobre lo que ha preguntado Diulca y viene arrastrándose antes de la intervención de nuestros compañeros Susana y Aníbal. ¿Es cierto o falso este enunciado? Dentro del ordenamiento jurídico dominicano no hay un mandato específico y directo a las agencias del Estado, eso incluye a las alcaldías que usted mencionó más temprano,
de revisiones periódicas a instalaciones de uso masivo, exceptuando cuando los planos se introducen y son aprobados o la entrega de la obra. A partir de ahí, ¿es cierto o falso que tiene la legislación del Estado Dominicano un faltante de un mandato de revisiones periódicas? Porque yo no lo he encontrado todavía, al día de hoy. No, no es verdad eso. Ilústreme, para yo aprender. Lo presentan en el ámbito en que tú lo has indicado. Ok. La normativa, en particular la ley 675 y la ley que crea las oficinas de planeamiento urbano, establecen cómo se aprueba una obra. Eso no lo tenemos que discutir. Claro. Pero esas normativas, desde el 44, también establecen cómo se modifica la obra. Pero entre hacerla y modificarla me pasan 20 años. No tengo mandato en esos 20 años no de la revisarla. No la revisa. No, pero espérate, que ese no es el tema. El tema es que se remodeló la discoteca 2 veces. En consecuencia, no. Doctor, él dijo de manera expresa que no había hecho ninguna remodelación. Mi amor, estructural. Eso es una cosa, ¿verdad? Que él la diga, tiene que defenderse. Y hasta acepto que lo diga su abogado, tiene que defenderse, señores. Ahora él no se va a defender, él tiene derecho a defenderse. Por eso que cuando me hablan de los abogados que dejaron al gobierno porque lo mandaron a ayudarlo, él tiene derecho a tener la defensa que él quiera. Porque no es así. Y que pueda pagar. Él tiene la defensa que él debe tener, la defensa que él quiera. Eso no quiere decir que lo que su defensa diga sea verdad. No. Ahí se construyó para un cine. Las especificaciones para un cine son unas. De hecho, eso es un error. Porque es evidente, es un hecho notorio, que no había un cine. En consecuencia, hubo un cambio en la edificación. Uso de suelo. No, y un cambio estructural. Entonces, la ley específica expresamente manda que cuando eso ocurre, él tiene que llevar los planos otra vez firmado por un ingeniero. Ok. ¿Me comprende? Sí. ¿Por qué yo no estoy diciendo nada de la fiscalía? Oiga, porque yo no sé si la fiscalía ya ha llamado a los contratistas que hicieron eso, porque también tienen responsabilidad. Porque es que la ley dice que eso no lo puede hacer él, que eso lo tiene que hacer un ingeniero. Entonces ese ingeniero o firma de ingenieros tiene que aparecer en algún momento. Entonces la labor de un abogado en defensa de sus clientes no es entorpecer, aunque no tenga que confiar, no es entorpecer la investigación de la fiscalía. Porque yo presumo que ellos están haciendo eso. Si no lo están haciendo, cuando empiecen a depositarse las demandas mejor estructuradas, los abogados podrán pedir que eso se haga. Doctor, sí. Usted usa una lógica cartesiana, clara, de argumento, y yo no solo la compro, me inscribo en ella. Sin embargo, insisto para mi pregunta en específico, fuera de los 2 tiempos que marqué yo mismo al decir aprobación de planos o presentación de la estructura una vez se ha construido remodelada, en esos tiempos que pueden ser 1 año, 2 años, 6, 10, 20 en el cambio de uso de una instalación, no tenemos mandato específico para revisiones anuales, bianuales, eso es otra cosa, semestrales, no las tenemos. Esa es una tesis del gobierno para quitar responsabilidad. Yo no soy gobierno, yo soy José Luis Mendoza y digo que la ley no lo tiene. Bueno, pero que eso no hace falta en este caso. Oye, ¿por qué? Porque sí, me quieren llevar a pelear al norte y la guerra está en el sur. Es que hay hechos específicos que yo creo que todos los abogados van a abordarlo de manera intensa. Es que hubo las remodelaciones y hubo una violación expresa a la ley. Porque las remodelaciones que fueron frecuentes, porque una remodelación, bueno, una es cuando cambia de uso, de cine a discoteca. Sí, otra es cuando se quema y las estructuras pudieron ser afectadas y la ley manda que el ayuntamiento verifique si esa edificación se puede usar, que es otra cosa, porque tú tienes alguien aquí que tiene mucha vida municipal. Es que cuando se produjo el incendio y el incendio fue sofocado por los bomberos, el ayuntamiento tenía la obligación de saber si esa obra constituía un peligro público, que es una facultad exclusiva de la alcaldía. Eso está. Entonces tampoco se hizo. El informe de los bomberos que dijo que no hubo ningún daño estructural. Por lo tanto, el ayuntamiento no tenía por qué ir. Tranquila, que los bomberos no son estructuralistas. Los bomberos hacen un informe de incendio. Entonces,
planeamiento urbano, el ayuntamiento, No con el tenía informe esa de los bomberos, obligación. tenían que ellos ir a ver si eso era verdad, porque los bomberos no son estructuralistas para saber si el acero se afectó. No es lo que le ordena la ley. Bueno. Doctor, lamentablemente. Sí, porque cuando decimos tenían, o sea, Oh, pero ven acá. tenían por lógica, tal vez sí, o tenían por Es que- obligación de la ley, Es que, señores, el Estado falla tanto por la comisión del hecho como por omisión. como por la omisión. El artículo No, de acuerdo. 148 dice que la responsabilidad del Estado es Sí. tanto por comisión como por omisión. Pero además, la ley 107 dispone Así. que a veces la víctima tiene derecho a ser resarcida, incluso si el servicio público no ha operado mal. Que aquí sabemos que el servicio operó deficiente, mal, sí. ¿me comprende? Así que el Estado no tiene salvación en una demanda. Si el Estado, el presidente de la República como jefe del Estado en este momento, proporciona una salida, lo único que está haciendo es logrando que al Estado le vaya más barato. Porque el Estado va a ser condenado hasta en la justicia nuestra. Madre. Y la alcaldía también. Quiero ver eso. Ahora, ¿qué es lo que le conviene? Señores, nosotros podemos aquí... ¿Qué es eso de la justicia nuestra? Que lo Hasta. pueden condenar en otra justicia. No, cuando dice hasta es lo difícil que sea aquí, además de eso. Claro. Además de que puede ser Hasta en la Australia. justicia, porque oye, aquí tú tienes demandas, por ejemplo, de CDE, que te pone los muertos. Cayó un pote de luz en una casa y te lo ponen a 50,000 a 100,000 pesos. fue Es una que- locura. 7 millones. La tasa Bueno, muerto. Cuando ¿me llegamos está a entendiendo? 7 millones. Entonces, bueno, Febrero. hasta en esa justicia, esta vez va a haber justicia y al Estado le sale más barato. Además de que es lo justo, hasta señores. muerto que no estaba Es que el muerto. Estado tiene que aprender a actuar Lo con diga la sentido de ley. justicia. Es que el Estado solo hace justicia si atiende a las víctimas que no protegió. Porque el que faltó al deber fue el Estado. Y falta al deber el Estado primero por una razón simple. Porque el Estado es que tiene que imponerle el cumplimiento de la ley a los particulares. Sí, el particular faltó. Está claro. Pero ¿tú sabes por qué faltó el particular? El Estado no hizo Porque el nada. Estado no hizo nada para que él cumpliera. Y eso era eso era conocido, por ahí andan todos los inspectores que seguro iban a beber cerveza ahí. No, conocían el hecho, conocían el riesgo. Bueno, esto va a ser. Bueno, te voy a decir algo. Mi primer comentario duele a estaba nadie. ahí al otro día El Estado fue no le sobre duele a la nadie. responsabilidad del Estado también. Sí. Porque Dime, el Julieta, Estado para no acá. es- el Estado no es Cuéntame nadie. para acá también. No, que Eso es lo que quiere. Una vez. El primer comentario que nosotros hicimos, sentada y yo, de esta gran tragedia fue apuntar hacia que el Estado estaba muy en cierne todo, ¿verdad? Habían pasado, fue el martes cuando llegamos aquí que amanecimos con esa tragedia. Y nosotros, no sé si ustedes recuerdan, compañeros, yo apuntaba hacia que en esto el Estado tenía que tener alguna responsabilidad. Todavía no veíamos claro cuál, pero decíamos en ese momento que el Estado tenía que tener alguna responsabilidad. Por ahí está la grabación. Yo le quería preguntar, doctor. Pero tú me dejas un comentario. Claro. Usted es el invitado. Es, señores, que tratar de excluir al Estado es la actuación más injusta en contra de las víctimas. Porque la limitación, aunque sea condenado, y aunque sea condenado al máximo, de la fortuna de Antonio Espaillá, opera en contra de la víctima. Aunque le quiten todo, la víctima van a obtener muy poco. El único que puede compensar a la víctima y tiene la obligación y el deber de hacerlo es el Estado. Entonces yo no he dicho que no sea demandado y condenado pecuniariamente, además de la pena, de la sanción penal. Yo no he dicho nada de eso. Todo el mundo va contra él. Yo he dicho que contra él solo es un error que perjudica a las víctimas. Porque a las víctimas el principal responsable es el único que tiene capacidad de pagarle. Sí, le iba a preguntar, doctor. Bueno, ese informe que está preparando ese equipo que nombró el presidente de la República, ¿cuál sería su valor en los tribunales? Ninguno. No tiene ningún valor. Primero porque no tiene competencia esa comisión y todos los actos públicos están en virtud de la competencia que la ley atribuye. Para tú hacer algo, lo que sea, en una función pública tú tienes que tener una competencia que te la da la ley o un decreto, a veces puede ser un reglamento. Entonces, cuando tú en ejercicio de esas competencias produces un acto de carácter administrativo que tiene una serie de especificaciones a pena de nulidad, entonces el acto es válido. Pero si tú no tienes las competencias, el presidente se la pudo dar,
Pero el presidente le pudo dar competencia mediante un decreto solamente para un informe a él, no para un informe al Ministerio Público, porque la ley a quien le da la atribución del peritaje es al Ministerio Público. Y cuando el Ministerio Público lo haga, yo no tengo que salir a preguntarle porque seguramente será público. Cuando usted hizo, ya en esta parte final, se nos van los minutos, pero el tema tiene demasiadas aristas. Usted mencionó que no obviaba la responsabilidad en lo civil y también en lo penal. Muchas veces se ha debatido de gente que descarta posibilidad de que haya en lo penal algún nivel de responsabilidad. Otros amigos que tengo que manejan muy bien el tema de la teoría del delito han hecho uso de ciertas normativas, incluyendo la del derecho de los consumidores, que abarca aspectos interesantes de los propietarios, ¿no? de las instalaciones. ¿Qué posibilidad le ve a esa puerta, sabiendo que lo penal tiene principalía, en tanto lo civil queda un poquito detrás? Bueno, aquí no están detrás. Yo no tengo duda de que habrá condena penal. Es decir, ¿en qué territorio puede un juez exonerar de peso penal a la persona que ha sido culpable de 234 muertos? Es decir, eso ningún juez, ni siquiera los que no son muy buenos jueces. Mire que aquí hay una creatividad judicial. No, aquí hay muchísimas creatividades, pero todo en San Cristóbal. Es que esto, en esa tipificación de conducta, esto pasó el límite. El resultado no es parte de ningún elemento constitutivo. Ningún elemento. Que tú mates Dios o mates 10, si tú no tienes negligencia, tú tienes cero negligencia, cero inobservancia, cero imprudencia. Ese es el aspecto. Por eso es tan importante ese informe. Por eso es que lo quieren dañar desde el principio, para que al final el Estado pague. Estoy de acuerdo, en desacuerdo. Espérate. En eso es que están todos de acuerdo. Pero óyeme. Y acusado en que el Estado pague. Brigitte. ¿Puedo hablar, Brigitte? Susana. Brigitte. ¿Quién es Brigitte? Sí, puedo hablar. La primera dama, ¿Puedo hablar? La primera dama de Macron. Eso era lo que tenía que decir Emmanuel. Espérate, voy a abrir la puerta. No me dé mientras la puerta está ahí. Mira, Pero yo no he intentado eso, doctor. No, mira. Yo no creo tu tesis. Yo no creo que nadie esté tratando de eliminar de borrar las características de la falta para que no haya sanción penal. No creo que nadie esté fuera del gobierno, nadie esté en eso. El informe que el presidente va a enviar, que por lo menos ya fecha le puso a un informe que no es informe, porque lo evacúa un órgano que no existe, eso no va a tener ningún peso. Y de ahí todo el mundo va luego a pedir que se hagan evaluaciones forenses competentes. Dudo que la negligencia esté lejos de ser probada. Yo creo que está requete probada. No me parece que la cosa apunte por ahí. Aunque haya quien quiera echarle tierra al fuego. No creo que el fuego se va a apagar. Lo que no quiere decir que el Estado no tenga responsabilidad, que es otra cosa. Y lo que no quiere decir que al abogado de la víctima no le convenga probar la culpa del dueño y probar la culpa del Estado, que tenía que controlar al dueño. Porque además a la sociedad dominicana, yo pienso, contrario a lo que ustedes opinan parece, le conviene la sanción al Estado, para que el Estado entienda que no puede seguir de irresponsable incumpliendo. Porque el Estado no revisa nada y luego te dice que no tienen inspector y tienen una manada de vagos. O una manada de gente que va, le dan 50 pesos y se va de la puerta. Y eso es lo que no puede seguir. Porque esto para lo que debe servir a la sociedad dominicana es para que eso no ocurra otra vez. Lo que deberíamos sacar de este evento es normas, control de normas, ejecución de normas que impidan que eventos así se produzcan de nuevo. Es interesante ese tema, sobre todo la conclusión que puede lograrse en mejoría y en perfeccionar la normativa que ya existe y no estaremos muy de acuerdo con eso, pero yo sí creo en las omisiones que hay. Con condena, porque aquí hay profusas condenas al Estado y sigue todo igual. Pero te voy a corregir. Eso no. Te voy a corregir. Tenemos que hacer que cambie. Mira, a mí me han dado muy duro en el Estado, en el gobierno anterior, y en este me han desbaratado. Y yo he obtenido condena contra el Estado. Solo que hay dos cosas. Te invito a que la pienses para otro programa. No vale la condena al Estado,
porque el Estado, como tú decías, no le duele a nadie. Le duele al funcionario la condena particular a su bolsillo. Sí. Por eso es que toda sentencia contra el Estado, que no va dirigida con unas 30 contra el funcionario, Ojalá me la cuenta. es inútil. También. Bueno, pero yo debo tener el récord de ser quien más secretarios de ministro La congelaba. ha demandado y le he congelado la cuenta. Excelente. El dolor de bolsillo. De una vez negocia. El dolor de bolsillo es un gran incentivo. Macron, mire, Eso mientras es así. él lo estaba halagando, me cortó el tiempo, pero desde que yo estaba en contradicción con usted me dijo Brigitte. Brigitte. No es solo besito en estos matrimonios, hay que aguantarse. Ahora tú todo. deberías, Gracias, doctor. tú deberías ofenderte. Porque eres más linda que ella y tienes menos de la Y mitad. como de más la edad. joven, Pero no tengo un Macron. Tiene un problema macroeconómico. Llévatelo, Frank.